Hola, mi nombre es Diana Reyes, estudiante de la materia de macroeconomía impartida por el economista Oswaldo Lora. El tema a tratar es problemas macroeconómicos, es decir, cómo un problema global tiene repercusión en la macroeconomía y qué medidas deberían tomar los países para estar preparados. El problema que yo escogí es la trata de personas. Actualmente es conocido como la esclavitud moderna e invisible. La trata se nutre de la desigualdad, la pobreza, la impunidad y la injusticia. La trata de seres humanos es un delito grave que vulnera los derechos humanos. Cada año existen 2.5 millones de víctimas en el mundo, aunque se calcula que solo se identifica uno de cada 20 personas. No existe ningún lugar en el mundo a salvo de este crimen, ya que 142 países que representan el 94% de la población mundial están afectados por la trata, ya que sean como país de origen, de tránsito o de destino. Los tratantes aprovechan la situación de vulnerabilidad que le rodea a las víctimas para obtener un beneficio ya sea económico o de especie, como consecuencia de la explotación ya ejercida. El análisis del fenómeno de la trata es muy complejo. Los organismos internacionales que investigan y actúan en este ámbito tienen datos fragmentados y estimaciones distintas, que hay que manejar con mucha cautela. No existe claridad ni acuerdo en las cifras. Existe una dificultad muy importante que reside en la completa ausencia de datos sistemáticos y de información estadística fiable, que proporciona una visión global y clara de la cuestión. Falta datos coherentes, fiables y comparables debido a ciertos factores. Uno de ellos es que la trata es una realidad delictiva, oculta, difícil de conocer. Otro factor es que las diferentes definiciones nacionales del delito de la trata y las diferentes definiciones de víctima de la trata que se utilizan llevan a una confusión y no permiten una recogida de datos coherente. Otro factor, la falta de inversión que realizan investigaciones sobre el problema y la falta de voluntad política para instituir esta lacra como prioridad en la agenda política con la dotación de presupuestaria necesaria, dificulta aún más poder llegar a cuantificar la realidad del problema y sistematizar la recogida de datos. Y por último, tenemos que la mayoría de los datos se refiere a la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, otras modalidades de trata tenemos como explotación laboral, la mendicidad, incluso aquí entra matrimonios forzados y también entra lo que es la comisión de actividades delictivas. Todo esto pertenecen a la mayoría de los casos ocultas e invisibilizadas. Es considerada una problemática porque recordemos que el Estado o el país debe prevenir, proteger, reparar y compensar, cosa que la trata de personas es una clara violación de derechos humanos, ya que está violentando lo que es derecho a la vida y a la seguridad, derecho a la dignidad y a la integridad física, libertad de movimiento, prohibición de esclavitud, servidumbre, trato cruel, inhumano y degradante. ¿Cómo afecta a la macroeconomía? La trata de personas es una de las principales fuentes de ingresos de la criminalidad organizada a nivel mundial. Según estimaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el tráfico ilegal de seres humanos ya superó al de armas, al haber alcanzado en el 2005 un volumen de negocio superior a los 32.000 millones de dólares anuales, un negocio en el que son explotados 2.5 millones de personas. ¿Cómo deben actuar los países frente a esta problemática? La educación es la clave. La vulnerabilidad, la pobreza y la falta de oportunidades son las principales causas por las que las víctimas de trata caen en estas redes. Está demostrado que las personas jóvenes que no han terminado sus estudios tienen más probabilidades de ser atrapadas en ellas. Por ello, y la primera y quizás más importante estrategia para acabar con esta lacra es apostar por la educación de posibles víctimas, porque si tienen mayores oportunidades de empleo en sus territorios y tienen una mayor formación, disminuirán las posibilidades de ser engañadas y caer en esta trampa.
Otra estrategia es que cada país tenga leyes y normativas fuertes para esta problemática. Por ejemplo, Suecia introdujo desde 1999 una ley que penaliza la compra de servicios sexuales y despenaliza la venta de dichos servicios. Esto hizo que el país considerara la prostitución como una forma de violencia masculina contra niños, niñas y mujeres. Desde entonces, las cifras de las víctimas se han reducido considerablemente. Otro ejemplo sería en Estados Unidos. Se castiga a los explotadores sexuales, pero también se castigan a los turistas estadounidenses que tienen relaciones sexuales con menores de edad en el extranjero. En dicho país, los agresores pueden ser condenados a una pena de hasta 30 años de cárcel. Durante los últimos 4 años se han registrado 103 casos de turismo sexual. Otra estrategia sería la sensibilización. Es una medida muy eficaz para prevenir la trata de seres humanos, especialmente en medios rurales. Nosotros también podemos sumarnos a la causa y sensibilizar a personas que no tengan educación, que por ende no sepan leer o escribir. Podemos hablar con ellas y hacerles entender que nada en esta vida es fácil. No hay dinero fácil, no hay trabajo deseado sin antes haberse educado antes.